buenas amigos y bienvenidos a una nueva edición de Más Salud, nuestro programa de divulgación sanitaria en el que hacemos un recorrido por la actualidad y también le proponemos temas que esperamos que sean de su interés. Esta semana le hemos propuesto 5 temas. El primer tema es una polémica que ha existido durante estos días a propósito del pescado y su contenido en mercurio. Luego después hablaremos de tratamientos funcionales después de que los pacientes han sufrido algún tipo de intervención o han tenido alguna enfermedad incapacitante y son pacientes frágiles. Luego hablaremos de nuestra sección de salud sin bulos, donde responderemos a la pregunta de si cuando calentamos la comida en recipientes de plástico en el microondas, eso puede producir cáncer. Y finalmente hablaremos del papel fundamental del farmacéutico en nuestra sociedad, en nuestro sistema sanitario. Hablaremos también con él, con nuestro farmacéutico, a propósito del uso racional de los antibióticos. Por tanto, esperamos que el sumario que hemos preparado, los temas que hemos preparado, sean de su interés. Nuestra vocación siempre es la de servicio y la de, siendo rigurosos científicamente, le hagamos de una forma sencilla llegar este tipo de temas. Y sin más, empezamos con la polémica o con la actualidad de esta semana, que es el pescado y su contenido en mercurio. El mercurio es un metal pesado que muchos pescados tienen dentro de su organismo y que cuando nosotros los consumimos pueden pasar a nuestro sistema nervioso central y pueden afectarnos. Por tanto, es necesario conocer la cantidad que tiene el mercurio de determinados pescados. La Agencia Española de Seguridad sobre la Nutrición ha hecho una serie de recomendaciones que son las que hoy quiero yo compartir con ustedes para que no haya problemas. En primer lugar, vamos a diferenciar dos tipos de pescados. Los pescados que tienen un alto contenido en mercurio y los pescados que tienen un medio o bajo contenido en mercurio. Alto contenido en mercurio tienen los pescados que viven mucho tiempo, los pescados que son grandes y los pescados que en la cadena trófica comen a otros pescados. Les voy a poner un ejemplo de los más frecuentes en nuestro medio. El pez espada o emperador, el atún rojo, también los tiburones, que en nuestro caso aquí no tenemos tiburones, pero sí tenemos el cazón o la pinta roja, y el lucio, que es de agua dulce. Estos pescados son pescados grandes que comen a otros peces y viven mucho tiempo, por tanto es entendible que puedan tener mucho mercurio en su composición. Y luego el resto de pescados tiene medio o bajo contenido en mercurio. Por ejemplo, ¿quién tiene medio o bajo contenido en mercurio? Por ejemplo, nuestras sardinas, nuestros boquerones, nuestros mariscos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria hace la siguiente diferenciación. Las mujeres que están embarazadas o quieren embarazarse en un tiempo próximo, ¿no? Las mujeres que están dando el pecho, que están dando lactancia materna, o los niños que son menores de 10 años, no deben consumir, deben evitar tomar pescado con un alto contenido en mercurio. Por tanto, no debieran tomar a lo largo de la semana lo que hemos dicho, ni atún rojo, ni pez espada, ni algún de la especie de los tiburones, ni lucio. Esos pescados por debajo de los 10 años no deben consumirse. Sí deben consumirse el resto de pescados que sí tienen un bajo contenido o medio contenido de mercurio. Luego, los niños de 10 a 14 años sí pueden consumir pescados con alto contenido en mercurio, siempre que sean como mucho 2 o 3 veces por semana. El resto de pescados sí podrán tomarlo como 4 o 5 veces y beneficiarse de todos los aportes de grasas buenas, omega 3 y omega 6, que aporta el pescado en nuestra dieta. Y finalmente, los adultos sí podemos tomar los pescados con un alto contenido en mercurio a lo largo de nuestra vida, sin tener que mirar cuántas piezas tomamos de este pescado, pero siempre es recomendable que sí comamos más pescado que tiene un bajo contenido en mercurio y además beneficiarnos de todos los beneficios del pescado. La dieta mediterránea, gran parte de sus beneficios vienen por los ácidos grasos saludables que aporta el pescado. Por tanto, para que no haya ninguna duda, por un lado,
los niños menores de 10 años, mujeres embarazadas o mujeres que están dando el pecho, lactancia materna, no deben tomar pescado con un alto contenido de mercurio, que hemos dicho que es el pez espada, el atún rojo, los compañeros de los tiburones, que en este caso son aquí en nuestro medio el cazón o la pinta roja, y el lucio. Y las personas por encima, en edad adulta o por encima de los 14 años, sí deben tomar este tipo de pescado, pero fundamentalmente su consumo de pescado tiene que ser un consumo de pescado de 5 o 6 veces a la semana, pero de pescado con bajo o medio contenido en mercurio, como son todos nuestros pescados de nuestra bahía. Espero que haya quedado claro el tema y seguro que todas las dudas que han albergado y todas las noticias que han salido alarmando y siendo negativas en este sentido, hayamos ayudado, que esa es nuestra vocación, a que se hayan resuelto todas sus dudas. Pues seguimos con nuestro programa de hoy, con un tema muy interesante que seguro que le va a despertar curiosidad e interés, seguro a todos ustedes. Cada vez más en nuestra sociedad tenemos más personas más frágiles que, como tenemos una esperanza de vida mayor y vivimos más tiempo, pues podemos sufrir alguna enfermedad que sea en algún momento incapacitante o que necesite de una cirugía, que también, aunque uno salga con buenos resultados satisfactorios de la cirugía, pero que necesitan luego unos cuidados posoperatorios que deben ser muy especializados para que la recuperación sea lo mejor posible. Y para eso contamos hoy con dos profesionales del grupo Vallesol, como son Teresa González Porras, que es médico. Buenas, Teresa. Hola, buenas. Y Belén Campos, que es fisioterapeuta, también del grupo Vallesol. Bueno, bienvenida aquí a vuestro programa, a Más Salud, y quería comenzar, ¿no?, un poco para hacerles ver a nuestros televidentes la relevancia de que cada vez tenemos, Teresa, más pacientes que, si no son grandes dependientes, sí necesitan una ayuda especializada en determinados momentos de su vida, ¿no? Sí, efectivamente, debido a que, como has dicho, la población va, cada vez tenemos más esperanza de vida, pues eso también acompaña de muchas más enfermedades que se cronifican mucho más y llegan en algún momento a necesitar ayuda especializada, pues en determinadas enfermedades que para otras edades son más triviales, en ellos sí se pueden alargar en el tiempo y necesitan para su recuperación completa unas ayudas técnicas y más profesionales. Voy a poner un ejemplo que seguro que nuestros televidentes van a entender. Cualquiera de nosotros se puede operar de una rodilla, de un accidente de una cadera, y va luego, después de que le dan de alta en el hospital, y empieza un poco a que lo cuiden en casa, ¿no?, su entorno familiar, que normalmente es más o menos de su edad, ¿no?, son personas jóvenes que pueden cuidar a otras personas jóvenes, ¿no?, y que después pues van a centros para rehabilitarse y eso, pero de forma ambulatoria, ¿no? Pero hay personas que son mayores, que tienen la misma patología que hemos dicho, a lo mejor la han tenido que operar de una cadera, pero regresan a su casa y a lo mejor quien lo tiene que cuidar es su marido o su mujer, que son personas igual de mayores que ella, que tienen a lo mejor, si no dependencia, sí tienen pues muchas ataduras, ¿no?, tanto físicas como patológicas, y donde van a poder ayudar
relativamente poco a ese proceso de recuperación, ¿no? Claro, efectivamente, porque aunque sí que es verdad que a nivel ambulatorio le van a seguir dando la rehabilitación que necesita, de eso estamos hablando de 2 horas, 3 horas. El resto de las horas del día tienen que quedar a cargo de su cuidador principal, que puede ser su esposa o su marido, que pueden tener la misma edad que ellos, o de unos hijos que tienen pues sus cargas profesionales y su propia familia y que no pueden atenderlo todas las horas que esa persona necesita durante un tiempo más o menos corto. Claro. Belén, muchas veces los pacientes cuando salen del hospital, ¿no?, primero porque han sufrido una cirugía, una gran cirugía, o simplemente han sufrido enfermedades más incapacitantes, como puede ser un accidente cerebrovascular o un ictus, y le ha dejado alguna parte de su cuerpo paralizada, ¿no?, o limitada. Muchas veces los pacientes, los vemos, salen bien en general, pero salen con problemas de atrofias musculares, con movilidades reducidas, y ahí está la gran labor de los fisioterapeutas, ¿no?, que a veces empiezan en el hospital, pero necesariamente luego tienen que seguir en el proceso, ¿no? Es imprescindible continuar si queremos que esa persona vuelva a recuperar la capacidad funcional previa que tenía a lo que le haya sucedido a esa persona. Necesita hacer rehabilitación, y más si es una persona de una edad importante, que se le juntan normalmente varias patologías, y son personas que incluso por la misma estancia hospitalaria, aunque no haya tenido algo grave, como por ejemplo un ictus, son personas que por la misma estancia hospitalaria ya salen muy deterioradas del hospital porque han tenido que permanecer en reposo, han sufrido atrofias musculares, han perdido equilibrio, se pierde muy rápidamente la capacidad de la marcha, y todo eso es importante porque se puede recuperar, y es importante aprovechar al principio, que es cuando hay más capacidad de recuperación en todas las patologías. Claro, Belén, y muchas veces los pacientes, el entorno familiar, los hijos, imagínate, vamos a poner hipotético caso que el paciente es un enfermo mayor, hombre, la mujer intenta, dice, bueno, nosotros intentamos hacerle los ejercicios y tal, pero indudablemente el proceso, la velocidad de recuperación y la calidad de la recuperación no tiene nada que ver cuando está en manos expertas, ¿no? Claro, no tiene nada que ver porque luego en casa los medios son muy limitados. En un servicio de fisioterapia pues están todas las ayudas que la persona puede necesitar para lograr su máxima recuperación, y luego es que el tratamiento va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor cuando sales del hospital te han explicado unos ejercicios concretos que tienes que hacer, pero luego esos ejercicios es que van a variar porque el estado va cambiando. Claro, según la evolución. Teresa, muchas veces cuando hablamos de este tipo de cuidados tan especializados, antes hablar de eso era un poco ciencia ficción, ¿no?, porque en nuestro entorno, nuestra sociedad acogía siempre al vulnerable, al enfermo, lo acogía siempre en la intimidad del hogar y se da un soporte. Ahora los hogares nuestros, los hogares malagueños, los hogares españoles, han sufrido una gran transformación, las parejas trabajan, tanto el hombre como la mujer, cada vez hay menos posibilidad de cuidar, y antes pensar en una unidad como la que vosotros tenéis era, pues ya te digo, ciencia ficción, porque no se ofertaba ese tipo de servicios y porque esos servicios eran también prohibitivos, ¿no? Y vosotros en el día a día estáis demostrando que existe una realidad, que son las unidades, y quiero que me hables de ellas, y que son económicamente soportables, ¿no?, para las familias. Sí, efectivamente, los centros residenciales ya, entre comillas, ya no están tan mal vistos como hace años, y se está cada vez más valorando el trabajo que se hace allí con los ancianos, y económicamente creo que supone mucho más gasto a la larga mantener a una persona dependiente en tu domicilio que favorecer una estancia temporal en un centro especializado para la recuperación, y que ese residente pueda marcharse a casa con unas autonomías que había perdido y que probablemente en el domicilio, sin el trabajo del equipo multidisciplinar que se realiza en el centro, pues no va a conseguir obtener. Claro, obtenerlo. Porque estamos hablando que no solamente trabaja un médico y el fisio, es que también tiene que trabajar en determinadas enfermedades como la recuperación post-ictus, tienen que trabajar logopedas, tienen que trabajar psicólogos, tiene que trabajar un terapeuta ocupacional para intentar recuperar todas las actividades básicas de la vida diaria o actividades como la deglución que haya podido perder. Claro.
Belén, quiero que nos hables de eso, ¿no? Esto muchas veces, antes uno pensaba, pues bueno, viene un fisioterapeuta a mi casa o viene un médico y me recupera, tal. Cada vez la complejidad de los pacientes frágiles es mayor y necesita el concurso de un equipo, ¿no? Quiero que me hables cómo trabajáis vosotros en equipo, ¿no? Pues nosotros, el equipo de Vallesol, está compuesto aparte por el médico y la fisioterapeuta. Tenemos también terapeutas ocupacionales, para que se centran mucho en casos de estas personas en la reeducación de las actividades de la vida diaria, que la persona se pueda vestir, que la persona pueda comer. Son detalles que a una persona que está sana pues no los valora, pero es verdad que cuando se pierden son cosas que limitan mucho la vida de una persona. Tenemos también psicólogos y todos trabajamos en equipo, hacemos unas valoraciones iniciales cuando la persona ingresa en el centro. Cada uno pasamos una batería de test y luego se van pasando cada cierto tiempo y al alta de la persona se vuelven a pasar los test y donde se ve, ¿no? A valorar se ve la evolución de la persona. Bien. Antes, cuando uno viaja por Europa o por países un poco más desarrollados en este tipo de dispositivos, ¿no? Asistenciales, ¿no? Allí son valorados de una forma muy importante, ¿no? Y aquí en España todavía existía un poco el tabú, bueno, tiene que ir mi familia a la residencia, madre mía, se vivía dentro de la familia como un fracaso, ¿no? Y ahora están siendo, Teresa, una auténtica revolución en el buen sentido, ¿no? Solo son buenas noticias, ¿no? Para la familia y para la sociedad, ¿no? Sí, entendemos lo duro que tiene que ser para una familia tomar esa decisión, pero por mi experiencia tengo que decir que la mayoría, el 99%, salen muy contentas de la experiencia, mucho, de hecho repiten, o sea... Claro, Belén, es muy importante la interacción con vosotros, ¿no? Pero también, y lo digo por la experiencia de mi padre, que lo tengo en un centro residencial, no aquí en Málaga, en otro lugar, que para ellos es muy importante también el tema relacional, ¿no? Cuando tú sales de tu ámbito familiar, donde, bueno, vives con tu hijo o vives con tus nietos y tienes un nivel de comunicación determinado y donde ya le cuesta trabajo tener relaciones con amigos, con personas de su edad, en estos centros, cuando conviven con personas de su edad, con patologías parecidas, eso también es un aliciente a que en el proceso de recuperación pueda ir más avanzado, ¿no? Sí, allí la verdad es que establecen relaciones sociales muy buenas. Hay casos de residentes que se marchan del centro porque han ingresado de forma temporal para recuperarse. También ha habido gente que ha ingresado, cuando ha ingresado por su estado, ellos pensaban que no se iban a recuperar y luego se han marchado de alta muy contentos y luego vuelven al centro o quedan con los otros residentes que viven de forma permanente en la residencia y salen a merendar, en fin, o quedan a lo mejor, hay muchas salidas programadas en la residencia y, por ejemplo, si van a la feria, pues se avisa en muchos casos a antiguos residentes que se sabe que, en fin, que tienen una buena relación con el resto para que participen y demás. Establecen buenas relaciones sociales. Yo tengo una experiencia, ¿no? Mi padre, que vive, como he comentado, en un centro residencial, mi padre, que mañana cumple precisamente 94 años y estamos encantados, ¿no? De seguir disfrutándolo, ¿no? Y mi padre, yo lo recuerdo siempre que jamás ha sido una persona de hacer juegos de mesa, ¿no? De interaccionar, no lo recuerdo, ¿no? Y ahora cuando vamos a visitarlo, ¿no? Lo veo con otros compañeros suyos del centro, ¿no? Donde interactúan, hacen actividades de forma conjunta, que eso es muy complicado que en un entorno familiar se haga, pero en un entorno de iguales sí se haga, ¿no? Claro. Efectivamente, hay muchos familiares que nos lo comentan que no, a mi padre no lo bajé a escuchar música porque nunca ha escuchado música ni nunca ha bailado y luego se encuentra la familia, que tenemos otra de las actividades, musicoterapia, y se lo encuentra la familia cantando o incluso bailando y le llama mucho la atención y dice, pues que mi padre nunca ha sido así. Yo te lo digo por experiencia propia, que es verdad, que son buenas noticias, ¿no? También quiero, Belén, que nos cuentes que muchas veces estos pacientes frágiles que han sufrido una intervención quirúrgica o una enfermedad invalidante y que tenemos que recuperarlo, siempre, y antes lo has comentado, no necesariamente tienen que estar meses y meses o años en el centro, sino por un tiempo acotado, ¿no? Acorde a la patología que ha sufrido
y viendo la posible recuperación. Sí, sí, eso. Hay un porcentaje muy importante de residentes que llegan al centro después de una estancia hospitalaria para recuperarse o porque hayan sufrido una fractura o un ictus o incluso muchas veces simplemente porque han permanecido en el hospital por cualquier otro motivo, pero lo que hemos comentado antes, se han deteriorado porque la verdad es que por desgracia la masa muscular y demás se pierde muy pronto y entonces necesitan recuperarse porque no son capaces de valerse por ellos mismos ni que los pueda cuidar otra persona con una edad parecida. Entonces hay un porcentaje importante que llega para recuperarse y incluso hay gente también que está en casa y a lo mejor se encuentran que están un poquito más, que son más dependientes e ingresan en el centro con objetivo de recuperar, de mejorar su funcionalidad y que pueda estar en casa el mayor tiempo posible en las mejores condiciones para ayudar a su cuidador. ¿Qué consejos les podemos dar a veces, ¿no?, a los familiares cuando se encuentran en una tesitura de tener un familiar que cuidar y no poder cuidarlo como ellos quisieran, ¿no? Muchas veces vencer, ¿no?, esa frontera, decir, ¿cómo me pongo en manos de profesionales que me puedan ayudar, orientar, ¿no? Es decir, no necesariamente uno puede preguntar por vuestros programas que tenéis de recuperación y de rehabilitación, pero no necesariamente uno está obligado luego a quedarse, ¿no? ¿Cómo puede uno vencer esa dificultad de decir, ¿cómo pido ayuda, ¿no? ¿Cómo pido ayuda a centros como el vuestro, ¿no? Hombre, yo le aconsejaría que nos conociera simplemente. O sea, allí tenemos las puertas abiertas, pueden hablar sin ningún problema ni, por supuesto, compromiso, conmigo, con otros residentes, con otros familiares que allí atiendan y les pueden solucionar todas las dudas, claro, los miedos que tengan, bueno, o un poco así. Muchas veces así, ¿no? Viendo en directo, viendo la experiencia es como de otras, mejor se puede quitar el miedo y pegar el salto. Exacto. ¿No? Y tu experiencia es igual, ¿no?, que en ese sentido, que muchas veces los miedos, porque a lo mejor uno piensa en centros de otra época de la historia, ¿no?, que estaban menos equipados, donde la programación de rehabilitación era una programación antigua, donde se dejaba un poco, entre comillas, con poca interacción con los residentes, ¿no? Eso es que no tiene nada que ver con los centros de la actualidad. No, es que yo creo que hay un porcentaje importante de población que piensa que la residencia de ancianos es un poco para aparcar a la persona mayor, al familiar, y que ya ahí pues se va a quedar hecho un vegetal. Y la realidad hoy en día, afortunadamente, es muy diferente porque es un centro donde se recupera a nivel físico, hay psicólogos, a nivel cognitivo, hay un montón de actividades, siempre se busca las afinidades que esa persona pueda tener, las aficiones, establecen, lo que hemos dicho, relaciones sociales, que no tiene nada que ver. O sea, es muy activo para que el paciente o la persona que está allí en vuestros centros, pues de una forma activa él, como protagonista de su proceso de recuperación, se valga de todos los recursos que vosotros ponéis a su disposición, ¿no? Claro, nosotros pensamos que, bueno, que la vida, que tienen mucha vida y que tenemos que hacer muchas actividades con ellas de todo tipo para que, bueno, la sigan viviendo, no por llegar a una determinada edad hay que quedarse en un sillón apartado sin ningún tipo de actividad ni nada, hay que seguir trabajando, participando y haciendo todo tipo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, las manualidades, pues va a las clases de manualidades. Que te gusta pues echar mus, pues claro, puedes echar mus, pero hay muchos residentes, con lo cual hay muchas alternativas, claro, para cazar. Y Belén, también será una cosa muy importante porque trabajáis con los protagonistas en sí, pero entiendo también que tendréis una comunicación muy directa y muy abierta con los familiares, ¿no? Para ir viendo cuáles son los hitos en su evolución, ¿no? Sí, en mi caso, pues los familiares o se pasan por allí, por la sala de fisioterapia, para saber de la evolución del residente, o me llaman por teléfono, o si yo tengo algo importante que comentarlo, me comunico con ellos también. Sí, es que es muy importante, ¿no? Muchas veces también, ahora en la sociedad de la información, esas barreras de incomunicación que había, de ahora dónde encuentro o cuándo encuentro al fisioterapeuta o al médico, todo eso han caído, ¿no? Y precisamente uno de los valores añadidos es que uno puede interaccionar con los entornos también, que ayudan también al proceso de recuperación, ¿no? Claro, totalmente. O sea, el hecho de tener al familiar tranquilo y confiando en nosotros para el cuidado y en lo que estamos haciendo nos ayuda mucho a nosotros y también, por supuesto, al familiar, lo deja mucho más tranquilo. Claro, lo dejan, vamos. Bien.
¿Vosotros por dónde creéis que irá la sociedad en estos próximos años, con cada vez personas que nos vamos a ir haciendo más mayores, que tenemos unas expectativas mayores de nuestra vida, que no solo queremos más cantidad de vida, sino más calidad en esos años de vida que nos queden? ¿Creéis que cada vez este tipo de ofertas asistenciales, de carteras de servicios nuevas, de unidades como la vuestra, se van a ir desarrollando cada vez más? ¿O creéis que va a ir por otro sitio el tema y va a ser temas de telemedicina? ¿Por dónde creéis que van a ir las cosas? Hombre, la telemedicina está muy bien, pero tiene limitaciones, bastantes limitaciones. Yo pienso, y de hecho ya se está viendo por cómo nuestro grupo se está expandiendo y otros grupos, que está claro que el futuro va a ser que todos decidamos de mutuo propio, y no solamente los familiares, acudir a centros de este tipo, centros muy polivalentes en los que se trabaje mucho y con personas de nuestra edad. No solo a lo mejor, sino también incluso con tu pareja, en algún momento con tu pareja, y en apartahoteles. El Grupo Vallesol tiene residencias en los que hay pequeños apartamentos, en que si quieres Eso es muy europeo. Claro, si quieres hacer más vida en la residencia la haces, y si quieres estar en tu apartamento y solamente usar determinadas instalaciones en un momento puntual, pues la puedes usar tanto a nivel médico como de fisioterapia, piscina. O sea, y el Grupo Vallesol tiene en otros centros centros muy, muy completos en ese sentido. Claro. Y Belén, ¿no crees que cada vez vamos a tener más protagonismo, que no vamos a necesitar que nuestros familiares o nuestro entorno sea un poco el que nos ofrezca la solución, sino que vamos a ser nosotros mismos los que vamos a planificar con nuestras parejas o nosotros solos? Yo necesito, hijos míos, que me den este tipo de cuidados porque no quiero ser una carga para vosotros, o entiendo que así voy a estar mejor. Sí, yo creo que el futuro va por ahí. Actualmente también hay muchas personas que ingresan acompañando a su familiar. Se ingresan ellos también en el centro, mientras son estancias temporales también, mientras se recuperan y demás. No sabía eso. Cuéntame un poco de eso. Pues, que, por ejemplo, si un señor tiene una ACV y su señora puede ingresarse con él durante un tiempo para ayudarle también en el proceso de recuperación, y que estén juntos, ¿no? Que no esté ella sola, a lo mejor en casa, preocupada, y esté con su marido. Sí, de hecho, vamos, se viene a la cabeza un matrimonio que tenemos allí. Se marchan ya el próximo fin de semana y, bueno, están ingresados porque el hombre le han operado de la vista y ha ingresado por eso, para recuperarse, porque de la estancia hospitalaria y demás era una persona dependiente, y su señora se ha ingresado allí. Luego también la señora, bueno, el señor ha estado haciendo fisioterapia, y ella, porque el gimnasio, la verdad, que está muy bien equipado, también para mantenerse activa, ha estado haciendo bicicleta táctica, cinta andadora, bancos de cuádriceps, y se van feliz de la vida. Creo que ese es un modelo de atención que cada vez se va a ir desarrollando cada vez. Pues muchísimas gracias, Teresa González, Belén Campos. Gracias. Ha sido un placer contar con vosotras. Gracias. El trasladarnos la realidad, no la ciencia ficción, la realidad que hay en Málaga, en vuestros centros Vallesol. Y yo creo que estáis siendo unas adelantadas en este tipo de nuevas ofertas asistenciales, más acorde con los nuevos tiempos que tenemos, y seguro que nos veremos en más ocasiones y podremos seguir desarrollando muchos más temas. Y señores, ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego seguiremos desarrollando todos los temas que les comentaba en el sumario. Los espero. Pues seguimos con nuestro programa de hoy y ahora nos toca nuestra sección de Salud sin bulos. Hoy vamos a contestar una pregunta que seguro que habrán escuchado ustedes en otras ocasiones. Hubo un tiempo una polémica de si calentando los alimentos en recipientes de plástico en el microondas podía dar cáncer. Pues tenemos que decir que rotundamente no. No da cáncer calentar los alimentos en recipientes de plástico en el microondas.
Este bulo vino de un supuesto estudio que se hizo en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, donde se juntaban 3 patas muy importantes para cualquier bulo: el cáncer, el plástico y el microondas. La propia universidad hizo una nota de prensa diciendo que ese estudio nunca lo habían hecho. ¿Y en qué se basaban? Pues decían los que transmitían el bulo en que hay determinados componentes del plástico, como son las dioxinas, que con el calor pasan a los alimentos y ellas son muy tóxicas en nuestra alimentación. Eso se ha demostrado, y hay diferentes estudios que así lo han hecho, que es mentira, que la cantidad de dioxina y otro tipo de posibles tóxicos que pasan del plástico a los alimentos cuando se calienta en el microondas es una cantidad ínfima, que en ningún caso es mala para la salud y ni mucho menos genera cáncer de ningún tipo. Por tanto, en nuestra sección hoy de Salud sin bulos, tenemos que decir alto y claro que calentar los alimentos en un recipiente plástico en el microondas jamás dará cáncer de ningún tipo. Pues seguimos con nuestro programa, con la segunda entrevista en nuestra edición de hoy. Hoy contamos con la visita de un gran farmacéutico, don Leandro Martínez. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer contar con él. Aparte de buen amigo, es un farmacéutico con muchísima trayectoria aquí en Málaga, y él es actualmente el presidente de la Asociación Española de Cooperativas Farmacéuticas, que por cierto me ha dicho un pajarito que os han dado un premio, ¿no? Pues sí, recientemente. Precisamente la Asociación Española de Cooperativas Farmacéuticas, que agrupa al 95% de las cooperativas nacionales, pues precisamente viniendo a este estudio me han comunicado de que nos han concedido un premio la Real Academia de Farmacia de Cataluña. Nos ha concedido un premio por la trayectoria y porque este año además cumplimos 40 años la asociación. Entonces, mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias. También don Leandro Martínez es consejero de Vidafarma, que es la primera empresa andaluza en volumen de facturación. Eso muchas personas aquí en Málaga no son conscientes de la relevancia en el sector productivo y en la economía real de nuestra ciudad y de nuestra comunidad que tiene realmente Vidafarma, ¿no? Cuéntenos un poco. Bueno, pues efectivamente Vidafarma, como muy bien has dicho, es la primera empresa en volumen de facturación de Andalucía de todos los sectores, pero a tal nivel que dobla a la segunda. La segunda es la cooperativa también, de COP. Entonces estamos como se dice, en el top 10 number one, ¿no? de facturación. Pero nosotros, la distribución farmacéutica cooperativa, somos la gran desconocida. La gran desconocida, quizás uno es el gran desconocido cuando hace las cosas bien, claro, y no sale a la palestra. Hoy estamos obligados un poco a poner en valor la importante contribución de la distribución farmacéutica como modelo claro de éxito para que nuestro sistema de salud sea tan reconocido mundialmente, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos un modelo de farmacia que se llamaba modelo farmacéutico mediterráneo, bueno, realmente modelo farmacéutico mediterráneo español, el cual se está exportando fuera de España porque supera en creces al servicio que da el modelo anglosajón, que es el modelo del norte de Europa. Porque la diferencia fundamental es que uno va, por ejemplo, a Inglaterra y hay grandes cadenas
igual que de supermercados, de farmacias, sí, ¿no? Sí, sí, y aquí sí. seguimos con... Aquí seguimos con la farmacia de cercanía, con la farmacia que estamos aperturados 24 horas al día, el servicio de farmacia, la accesibilidad permanente que le llamamos nosotros, y además, fundamental, hay un profesional detrás, el farmacéutico, un profesional experto en el medicamento que a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia puede atender cualquier consulta de un ciudadano. Claro, y eso es importantísimo. A veces nosotros no nos damos cuenta porque es parte de nuestra vida el saber que tenemos siempre farmacia cerca, que el farmacéutico siempre va a estar a nuestra disposición, con una accesibilidad permanente, como bien dice, y donde él siempre va a ser parte de la solución, ¿no?, a los problemas que tengamos nosotros de salud y de tratamiento, ¿no? Eso cuando uno visita otros países o vive en otros países del ámbito anglosajón y tiene que acudir a una farmacia y se da cuenta que allí le venden el antibiótico o le venden el fármaco que sea, como si le vendieran un solomillo, ¿no?, o le vendieran, y donde hay indudablemente control sobre los medicamentos, pero no tienen ninguna de las características que hemos enunciado, se da cuenta de lo privilegiados que somos, ¿no? Quizás, como muy bien has dicho al principio, siempre hemos tenido aquí este modelo y quizás por eso no se valore, pero el modelo que he dicho anteriormente, el modelo mediterráneo, es el mejor modelo que hay en cuanto a oficinas de farmacia en la sociedad. O sea que claramente es tal valor, el valor añadido que aporta el farmacéutico en nuestra cadena sanitaria, en nuestro sistema sanitario, que es impresionante. Uno, cuando ha tenido la suerte de visitar vuestras instalaciones y ve lo importante de la distribución de los fármacos, de que no haya escasez de fármacos, que estén en tiempo y forma, uno se da cuenta que sois realmente una empresa no solo puntera, sino que abrazáis la innovación y que estáis por delante de otros sectores, ¿no? Sí, totalmente. El sector farmacéutico nacional, el sector de la industria farmacéutica, es el sector que más aporta en investigación, desarrollo e innovación. O sea, el 21% en porcentaje, y va muy por delante del sector del automóvil, del sector de telecomunicaciones. Pero hay un hecho fundamental. Este modelo farmacéutico mediterráneo creo que no existiría si no tuviera detrás este sistema de distribución farmacéutico cooperativa. Voy a poner un ejemplo. Claro. Una farmacia en Málaga capital pues recibe 4 servicios al día, repone los medicamentos 4 veces al día. Por eso si hay una falta, a la hora, a la media hora, a las 2 horas puede tener el medicamento. Una farmacia en la provincia pues recibe también los medicamentos, 2 servicios al día, 1 servicio al día, dependiendo de su ubicación. Creo esto no hay sistema logístico que lo iguale. Entonces, el sistema de la oficina de farmacia, esa accesibilidad que hemos dicho antes, es gracias a este sistema de distribución cooperativo farmacéutico. También hay que poner en valor que muchas veces nosotros solo nos centramos en una gran capital como es Málaga, pero es que ustedes sirven no solo para Málaga, para muchos pueblos en el medio rural. Sí. Y eso sería inviable si un pequeño empresario, como puede ser el farmacéutico, tuviera que asumir solo los costes de distribución, ¿no? Sí, pero bueno, es más todavía. Si el farmacéutico tuviera que pedir él solo los medicamentos a los laboratorios, no podría un laboratorio que le surtiera. Pero es más, es que hay otro sistema no cooperativo de distribución farmacéutica que si la ruta no es rentable, pues no la hacen. Nosotros, la cooperativa farmacéutica, atendemos rutas que, entre comillas, pues no son rentables, pero por el espíritu cooperativo, por el espíritu de solidaridad que tenemos y por nuestro fin social, nos vemos obligados y estamos muy satisfechos de poder distribuir medicamentos en todos los municipios de Málaga, bueno, excepto en uno, Atajate, que no tiene farmacia, la tuvo, pero como era inviable estar ahí, tuvo que cerrar. Estar allí, ¿no? Tuvo que cerrar.
Bien, yo creo que ha quedado claro el papel fundamental del farmacéutico y de la cooperativa y la distribución farmacéutica, que es un modelo de éxito claramente y del cual nos beneficiamos todos, ¿no? Vamos a dar un paso más adelante. Ahora estamos en una época que cuando viene el frío, vienen las gripes, los catarros, y siempre surge el mismo tema de debate, que es el tema de los antibióticos, ¿no? Ustedes tienen que saber, los televidentes tienen que saber, que la mayoría de las afecciones respiratorias suelen deberse a virus y por tanto no necesitan el concurso para su tratamiento de los antibióticos. Y luego algunos cuadros muy concretos donde sí el responsable es una bacteria, sí se necesita como tratamiento el antibiótico. Pero bueno, hubo una época en donde se dispensaba de una forma a lo mejor con menos restricciones los antibióticos, pero eso ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque estamos en la época del uso racional de los medicamentos y en concreto de los antibióticos. ¿Por qué es tan importante el cuidar el uso racional de los antibióticos, don Leandro? Bueno, pues en primer lugar tenemos que recordar que los antibióticos cumplen 80 años. O sea, hace 80 años que desde que Fleming, que fue el descubridor de la penicilina, existían ya los antibióticos anteriormente. Bueno, a ti que te gusta tanto la historia, en la época de los egipcios, antes de Cristo, raspaban la quilla de los barcos y con ese moho lo utilizaban como antibiótico. Pero bueno, si nos vamos a la etapa moderna de los antibióticos, entonces, en primer lugar, has dicho muy bien, los antibióticos no se dispensan sin receta. Ese es un tema muy importante. Eso es fundamental y eso doy fe que en las farmacias no se dispensan sin receta los antibióticos. En segundo lugar, ¿qué es lo que puede ocurrir con ese uso indiscriminado? Bueno, tú eres médico y lo puedes explicar también o mejor que yo. El tema de la resistencia. Un uso indiscriminado de antibióticos puede producir resistencia, hacer resistente al organismo a ese antibiótico y tener que utilizar otro antibiótico. Pero claro, también tenemos un problema. Antes te he oído hablar de los plásticos y tal, la veterinaria. Yo no tomo antibióticos, puede decir una persona, sí, usted está tomando porque está tomando carne y ese animal ha sido criado con antibióticos y ese antibiótico pasa y eso crea una resistencia. Entonces es un problema. Claro, he hablado antes de la gran industria española de la investigación e innovación. El tema está también en desarrollar nuevos antibióticos que puedan abordar estas terapias y a estas personas con resistencia a determinado antibiótico. Es importantísimo el uso racional del medicamento y sobre todo que respetemos la indicación del médico cuando con su experiencia y con su ciencia entiende que uno no sufre una infección debido a una bacteria y por tanto no necesita antibióticos y no debe de alguna forma forzar al que el médico le prescriba antibióticos o que el farmacéutico le dé antibióticos, porque realmente estamos haciendo un mal uso de ellos y estamos contribuyendo a la resistencia, a las temidas resistencias. Al final los microorganismos son órganos vivos, son seres vivos y que también quieren sobrevivir y entonces van a lo largo del tiempo desarrollando este tipo de resistencia que en ningún caso benefician al común de la sociedad. Vamos a dar un paso más adelante, hemos pasado por el tema de los antibióticos, pero recientemente leía una polémica que ha existido a propósito de la prescripción o la supuesta prescripción farmacéutica. En España, las personas, los profesionales que están autorizados legalmente para prescribir fármacos son los médicos, los licenciados en medicina y cirugía, y se avanzó un poquito más en el modelo con la prescripción enfermera que se desarrollaba a propósito de unos determinados fármacos para determinadas enfermedades más leves dentro de unos protocolos, pero ahora ha surgido el tema, y usted ha sido protagonista precisamente de esa polémica, de que los farmacéuticos en situaciones excepcionales también
podrían verse con la autoridad o debería otorgarse la autoridad de hacer una prescripción farmacéutica. Cuéntenos usted eso. Bueno, este tema de la prescripción farmacéutica ha surgido recientemente, una visita que hizo Pablo Casado y Juanma Moreno Bonilla a la cooperativa Vidafarma Málaga, y en una serie de peticiones respecto que hizo la cooperativa, que hice personalmente, y agradecimientos por la no renovación de la subasta, pues surgió una serie de peticiones entre las cuales iba la prescripción farmacéutica. Enjuiciando aisladamente prescripción farmacéutica no es acertado decir prescripción farmacéutica. Porque parecería de dotar de derecho. Exactamente, no. Pero ahora voy a explicar en 2 minutos. Eso, quiero que lo explique. Nosotros ejercemos la indicación farmacéutica en la farmacia, que es cuando una persona va a la farmacia y nos habla de una patología que le llamamos patología menor, y nosotros le facilitamos un medicamento que no necesita receta. O sea, hay una indicación farmacéutica para patologías menores, y esto es muy importante. Póngame un ejemplo de alguna de esas. Pues imagínese que yo voy a su farmacia y usted me pide un antiácido, tiene acidez porque has tenido una gran fiesta, y entonces pues no doy marcas, pero te dispenso un medicamento. Bajo su criterio profesional. Bajo mi criterio y mi saber y mi hacer y mi conocimiento profesional, ya que el farmacéutico es el experto del medicamento. Precisamente estábamos ahí viendo imágenes de esa visita. Exactamente. Bueno, entonces esto es muy importante por las consecuencias que tiene. En primer lugar, esto supone rápidamente la persona puede tomar el medicamento y no tiene que esperar un día o 2 que le den cita en el centro de salud. Luego se instaura el tratamiento inmediatamente. Segundo, produce un ahorro económico a la administración, porque estos medicamentos, al no estar financiados, no son medicamentos prescritos por un médico, y eso es fundamental. Al mismo tiempo, ese tiempo que le ha dedicado el farmacéutico se lo va a disponer también el médico, más tiempo para dedicarse a patologías mayores. Si las patologías menores las solventa el farmacéutico, las mayores dispondrá de más tiempo y más necesario. Claro. Y cuarto y último, termino, está testado que más del 40% de este consejo que se pide al farmacéutico se soluciona sin ningún medicamento, sino con dieta, ejercicio, vida sana, etcétera, con educación sanitaria. Bien, ahí ahora damos un paso más, que sería la prescripción farmacéutica. Y eso es lo que quiere decir. Hasta ahora es lo que hay. Es lo que hay, y eso se asume, y es lo correcto socialmente, y se bendice por la administración. Perfecto. Ahora, hay que dar un paso más que yo lo he llamado prescripción farmacéutica. Igual se tendría que llamar dispensación farmacéutica en caso especial y tal, pero bueno, lo he resumido en prescripción farmacéutica. Y puedo poner 2 ejemplos. Perfecto. Un farmacéutico está de guardia a las 4 de la mañana y llega un padre con una jeringa de insulina, un bolígrafo de insulina, que no le funciona, que se ha roto, y tiene que pinchar a su hija de 7 años. ¿Qué hace el farmacéutico en ese momento? Porque no tiene la receta. Evidentemente, no tiene la receta, porque la receta ya la entregó cuando sacó ese envase. Entonces, ¿qué hace el farmacéutico? No se lo da, denegación de auxilio. Código Penal. Se lo da, sanción. ¿Qué hace el farmacéutico? Pues en estos determinados casos especiales, urgentes, debería de haber un protocolo que el farmacéutico pudiera ejercer la prescripción farmacéutica. Pero te lo pongo todavía más general, no tan particular. En España hay cientos y cientos de pueblos, ahora que se habla tanto de la España vacía, hay cientos de pueblos que el farmacéutico
es el único sanitario que está desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Sí, que puede incluso ni haber un dispositivo sanitario allí de médicos y enfermeras. No, el pueblo es pequeño. No lo hay porque el pueblo tiene 400 habitantes, pero que no hay que irse tan lejos, que tenemos pueblos de 300 y 400 habitantes en la serranía de Ronda, en la Sarquía. Ese farmacéutico que se encuentra 16 horas como responsable sanitario de esa zona, de esa localidad, pues se le pueden presentar casos desde la señora mayor que ha extraviado sus pastillas y las necesita, y a él le consta porque tiene un seguimiento de que esta señora está tomando ese antibiótico que hemos hablado tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prescripción farmacéutica no es quitar ningún digamos, lugar al médico, al enfermero, es casos especiales que se le presenta al profesional farmacéutico experto en el medicamento, y la forma de solucionarlo sería creándose una modalidad, vamos a llamarlo así, de prescripción que pudiera ejercer el farmacéutico. Entiendo que, y estuviera amparado. Lo que se busca es una cobertura legal a situaciones que son excepcionales. Exacto. Y que indudablemente irían en perjuicio, en detrimento de la salud del paciente. Totalmente. Y que con una serie de garantías por parte del profesional, en este caso farmacéutico, sí dispensaría de forma excepcional este tipo de medicamentos que contribuirían a solucionar un problema real en un tiempo inmediato y sin tener que esperar, pues bueno, a que intervinieran otro tipo de profesionales. ¿Por qué cree usted o cuáles son las críticas que usted ha recibido por esta propuesta? Bueno, pues curiosamente no he recibido ninguna crítica. No he recibido ninguna crítica del Colegio de Médicos, que serían los primeros que podían criticar el tema. Nada, los enfermeros tampoco. Solamente Óscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas, pues bueno, ha sacado la legislación y dice eso no lo contempla la legislación. Eso ya lo sé yo, que no lo contempla la legislación. Claro, usted es una propuesta. Lo mío es una propuesta de estudio. Claro. No es un tema de política de hecho consumado. No, de estudio. Claro. Es más, te voy a dar una primicia. He quedado ya con Óscar Castro, presidente de esto, para de vis a vis, un día que coincidamos en Madrid, hablarle del tema. Poder hablar del tema y trasladarle los detalles. Claro. Indudablemente en España, como en muchos sitios, con el tema de la salud, se mide mucho la competencia de cada profesional y sobre todo los temas de intrusismo de cara a la responsabilidad de lo que cada uno hace, ¿no? Y si la legislación la ampara en lo que hace. Totalmente. Indudablemente, en una sociedad moderna como la nuestra, con cada vez más escenarios que antes no contemplábamos, pues vamos a tener que seguir dando pasos y vamos a tener que ir saltando fronteras que antes no teníamos, ¿no? Pero más que saltar fronteras, yo considero que es llenar necesidades que nunca se han llenado y estaban ahí. Entonces yo creo que el médico tiene su lugar fundamental, la persona que prescribe, el clínica, lleva la clínica, la prescripción, etcétera. El enfermero, que también se le dotó en su tiempo y puede. Y lo que estamos hablando de la prescripción farmacéutica es un complemento en situaciones muy especiales. Mira, yo en 40 años de profesión, sabéis que el farmacéutico puede en determinados casos corregir una prescripción médica y que le ratifiquen la receta porque haya habido un despiste del médico y haya puesto una extradosis. Claro, a mí me ha pasado eso una vez y me lo agradeció el médico. Seguro. Voy a dar el nombre porque puede servir de educación. El Primperán. Pues Primperán, un médico a un chico un lactante prácticamente le recetó jarabe. Entonces eran gotas. Claro. Todos sabemos en el ámbito los síntomas extrapiramidales que produce la metoclopramida del Primperán. Y fue en un caso excepcional. Un caso excepcional. Estoy hablando de casos excepcionales, urgentes.
Pues yo creo que ha quedado claro la posición. Muchísimas gracias. Posición racional. Sí, pues posición racional y dialogante. Y muchísimas gracias por su presencia aquí. Ha sido un placer para nosotros. Y nosotros nos despedimos ya de esta edición de Más Salud. Espero que hayan sido de su interés todos los temas que hemos tratado. Y no me olviden, la semana que viene nos veremos de nuevo en Más Salud.